Como hemos venido anunciando, amigas y amigos, en este tramo de este foro virtual llega el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, a quien desde ya le agradecemos el haber hecho un paréntesis en la intensa actividad de estos días de cierre de año. Como todos ustedes saben, Martín ha sido ex ministro o ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, es actual coordinador general de la Federación Uruguaya de Grupos CREA. FUCREA, una organización que nuclea productores de varios de los rubros agroexportables de los que venimos analizando: ganadería, agricultura, lechería. Decenas de productores nucleados en decenas de grupos que funcionan en distintos puntos del país y que generan información, intercambio de experiencias y que conforman en definitiva una organización referente en estos y otros rubros del agro. He dejado aparte profeso a la granja y a la vitivinicultura, ya que a principios de 2022, Agroproyección 2022, ya durante el año que viene, tiene previsto realizar en el arranque del año precisamente un foro virtual relacionado con estos sectores que, bueno, el sector vitivinícola va a estar en plena vendimia seguramente y cerrando prácticamente su zafra de cosecha el sector granjero estival. Bienvenido, Martín. ¿Cómo ha transcurrido el 2021 para los rubros agroexportables mencionados a nivel de FUCREA? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar en este ciclo con ustedes. Y bueno, en términos generales, 2021 fue un año muy particular. Nosotros no tenemos habitualmente números de año calendario, ¿no? Pero podemos pensar o discutir un poco en función de lo que pasó en el ejercicio cerrado a junio y las cosas que fueron pasando desde junio en adelante para tener una expectativa razonable de lo que va a pasar en este ejercicio que empezó el 1 de julio del 2021 y se va a extender hasta junio del 2022. El año 2021 en esencia ha sido un año de precios muy buenos en términos reales en todos los rubros exportables agropecuarios. Eh, se ha batido récords muy importantes en materia cárnica, los granos han recuperado muy fuertemente sus valores y sus precios, y en general, por lo menos hasta hoy, y hasta los cultivos de invierno, todo lo que es cultivos ha mejorado sustantivamente. Y la leche ni que hablar, Martín. También han mejorado los precios de la leche y además hemos seguido teniendo una tendencia muy fuerte de crecimiento de la producción. El sector lechero uruguayo creció más o menos un 5%, los productores lecheros CREA crecieron casi un 10% en materia de remisión en este ejercicio. Pienso que además los precios relativos, a pesar de que los costos están muy altos y que algunos costos que son muy estratégicos, como el nitrógeno, algunos otros fertilizantes, algunos plaguicidas, etcétera, siguen siendo pesados y han crecido muchísimo. A pesar de eso, con estos precios yo creo que hay muy lindas oportunidades de trabajar. Lo que no parece ser percibido en general en los productores es que estos precios vinieran para quedarse. Es como que estamos un poco con la pata en el freno, en el sentido de, bueno, el, el, los valores del próximo año, que en lo personal creo que se van a sostener en niveles elevados en el mercado internacional, no parecen estar asumidos. Quizás por razones climáticas, porque hay una, una fuerte previsión de sequía y hay una restricción hídrica bastante fuerte en buena parte del país. A pesar de que han caído algunas lluvias estratégicas, que por lo menos desde el punto de vista de los cultivos, eso han favorecido una implantación razonable, en el resto está pegando la falta de agua, y creo yo que con el anuncio de Niña del verano, la gente un poco puso un poquito la pata en el freno en ese sentido. Yo creo que estamos frente a un año que se cierra muy bien. Cuando los precios vienen en alza, en general, este, las cuentas financieras de los productores mejoran y hay un poco más de alegría, ¿no? Creo yo que estamos en un año que va a terminar muy bueno. El ejercicio pasado
terminó bien, y este año, a pesar, ya digo, de los incrementos de costos muy altos, pienso que vamos a tener un año eh, con un cierre muy interesante. Ustedes como organización realizan encuentros, reuniones, análisis permanentemente con los productores, ¿verdad? Es público y notorio que eso sucede. Allí hay la mayoría de los productores ganaderos CREA son agrícola ganaderos además, y allí tienen una impronta un poco diferente a aquel que se dedica exclusivamente a la agricultura o a aquel que se dedica exclusivamente a la ganadería. ¿Cuál es el ambiente que se percibe hoy, más allá de que haya cerrado el ejercicio en junio o en julio, hace prácticamente 6 meses, y ya se va transcurriendo prácticamente en el 50% del ejercicio actual, ¿verdad? Sí, a ver, en realidad en FUCREA hay 21 grupos ganaderos, dentro de los cuales hay un porcentaje muy alto que son estrictamente ganaderos, o sea, no son agrícolas ganaderos. Pues tenemos 9 grupos que son agrícolas ganaderos y 11 grupos que son lecheros. Muchos de estos grupos agrícolas ganaderos y lecheros se mezclan, tienen algunos productores que además son lecheros, o son más agrícolas, o son Está un muy poco más buena esa ganaderos, precisión. o tienen corrales. Entonces, ¿qué sucede? En los ganaderos puros, en realidad, el ejercicio que acaba de terminar, o sea, que acaba de terminar, no, que terminó en junio, fue un ejercicio que fue de mayor productividad que el anterior, mejoró sensiblemente desde el punto de vista de la producción física, pero empeoró un poco desde el punto de vista económico, muy poquito, apenas en términos reales, en términos de poder adquisitivo, cayó entre un 5 y un 6% el ingreso de los productores ganaderos puros, vamos a decir. Y en términos generales, con los aumentos de rentas, etcétera, los productores ganaderos puros tuvieron una caída en el porcentaje de productores que efectivamente son capaces de remunerar todos los factores, es decir, que son capaces de pagarse su renta y los intereses sobre el capital que tiene arriba. O sea, en realidad, si bien los resultados son buenos, casi 2/3 de los productores ganaderos no fueron capaces de remunerar todos los factores de producción. En Y el caso Martín, agrícola, ¿qué ¿sí? categorización podemos hacer dentro de esos productores ganaderos puros? ¿Son todos de ciclo completo? ¿Hay solamente invernadores? ¿Hay solamente productores de terneros? En fin. Hay de todo, hay de todo. En términos generales, hay una predominancia de los ciclos incompletos y de invernadores, hay menos criadores y hay algún núcleo de ciclo completo, pero en términos generales hay de todo en FUCREA, en términos de tamaños y en términos de sistema de producción en ganadería, como en el resto también, ¿no? ¿Verdad? En los agrícolas también, en los agrícolas ganaderos hay algunos ganaderos agrícolas y otros agrícolas puros, entonces vos tenés prácticamente un gradiente muy fuerte. En los agrícolas ha habido un incremento muy grande de las rentas y hay un porcentaje alto de productores que arriendan, o un porcentaje alto del área que es arrendada, sobre todo en los más agrícolas. Y bueno, de cualquier manera, el promedio de los grupos CREA debe andar cerca del 30% del área total arrendada. Y eso, bueno, también conlleva preocupación, ¿no? Porque al mismo tiempo de que algunos resultados pueden ser buenos, pero en realidad las empresas no viven de lo que nosotros llamamos el ingreso de capital, sino que viven de lo que les queda después que pagan deudas, después que pagan intereses y después de que tienen que gastar también para vivir, ¿no? En general, si bien no son empresas muy pequeñas, las hay de todos los tamaños, ¿no? Nosotros acá tenemos tambos de 70 hectáreas, de 80 hectáreas, de 100 hectáreas, así como de repente tenemos tambos bastante más grandes. Tenemos un promedio más alto que de la lechería general del Uruguay, pero de todos modos hay grandes y pequeños, ¿no? FUCREA es una institución que lleva muchísimos números de todo tipo. Seguramente tienen también números de lo que quiero abordar a continuación. Es sabido, es público notorio que dentro del sector lechero ha habido una disminución enorme de establecimientos vigentes
que han sido muy afectados por prácticamente 3 años de muy bajos precios y costos altísimos, como tú decías, ¿verdad? Pero los bajos precios han determinado la caída de muchísimos establecimientos. ¿Cómo han afrontado esa situación los lecheros CREA del Uruguay? Bueno, en términos generales, caída de tambos CREA no hemos tenido en forma significativa, como digo, tanto, a ver, toda la lechería uruguaya tiene, el INALE tiene un buen estudio dividido en tercios, ¿no? Un tercio que ni crece ni decrece, un tercio que decrece y otro tercio que crece. La composición de eso hace un leve crecimiento de la producción global de Uruguay. ¿Qué sucede? Los predios CREA crecen por encima del promedio, fuertemente por encima, como decía, crece casi 10% en remisión de leche, y en términos generales han enfocado fuertemente a usar la tecnología disponible, a mejorar la carga, a mejorar el uso del pasto y a usar muy bien la suplementación, o sea, de modo tal de que, a ver, se usan suplementaciones altas, pero un poco para mejorar el uso del forraje producido. Entonces, con eso se ha ido, y con un control estricto sobre los costos, se ha ido paliando la situación. De todos modos, a ver, tanto el sector agrícola como el sector lechero vienen de años complejos desde el punto de vista financiero, porque insisto, tienen que pagar la renta, tienen que hacer frente a algún nivel de endeudamiento razonable que tienen las empresas, y además tienen que vivir, y el costo de vida ha sido alto. Y tampoco son empresas familiares, son empresas, algunas son un poco más grandes, otras más chicas, pero tienen que afrontar un costo de vida que pesa bastante. El costo de una canasta familiar en los productores lecheros promedialmente cuesta $100 por hectárea, claro, en los productores nuestros. Entonces, en realidad es relevante el costo de la familia puesto arriba de la hectárea. Si uno dice, bueno, sí, de repente tenemos buenos ingresos de capital, pero con esos ingresos de capital hay que pagar las rentas, que han ido creciendo, hay que pagar algún servicio de deuda que la mayoría de las empresas CREA tienen, porque necesitan mucho capital para tener esos rendimientos, y también hay que parar la olla, quien dice. Entonces, en realidad han sido años, desde el punto de vista financiero, difíciles, a pesar de tener resultados crecientes. O sea, a pesar de tener una situación relativa mejor que el promedio del sector, igual han sido difíciles, no han sido años de tirar manteca al techo. Y en el tema agrícola es lo mismo, o sea, recién el año pasado se saca un poco la cabeza, sí, realmente ha sido el ejercicio 2021 un ejercicio bueno, y probablemente este otro también lo sea. Pero por primera vez en muchos años, invocamos 2 años seguidos de relativamente buenos resultados. Y buenos precios. Por eso? Bueno, por eso, pero los resultados son mezcla de rendimiento, sí, claro, precio y costo. Sí, sí, sin duda. Esa composición en el ejercicio que terminó en junio fue buena, y yo creo que en este también va a ser bueno. Pero ¿qué sucede? Venimos de 4 años anteriores que era un serrucho los resultados. Un año más o menos te iba bien, lo que te iba más o menos bien ese año te lo llevaba el otro, y así vamos tapando un agujero, armando otro, tapando un pozo haciendo otro. Entonces eso fue. Ahora me parece a mí que si este año realmente nos ayuda, si el verano no se complica, vamos a tener un ejercicio bueno, y desde el punto de vista ganadero los precios hinchan, y si bien los costos han seguido creciendo, creo que la situación general de precios va a mejorar sensiblemente. O sea, que es probable que tengamos otro año razonablemente bueno en el ejercicio global, y por supuesto en este primer semestre creo que ha sido un momento como para sacarle una foto, ¿no? Me gustaría echar un vistazo también sobre lo institucional de CREA. ¿Se mantienen, aumentan o han disminuido la cantidad de productores afiliados a la organización? No, los grupos se han mantenido,
y los afiliados han crecido un poquito. Yo creo que en realidad ha sido un año difícil, pero lo hemos llevado bien. Digo difícil porque el trabajo CREA es muy presencial, es muy de intercambio, entonces si bien hemos crecido mucho en el uso de estas herramientas que vos estás usando acá, también eso desmerece un poco el intercambio, ¿no? O sea, creo que hoy vamos a una mezcla entre algo de trabajo remoto, como estas entrevistas o algunas trabajos de las sectoriales o trabajos de conferencias o de capacitación, y otro núcleo de trabajo, que es el principal de CREA, que es el trabajo de los grupos, que se va haciendo de forma presencial y que se retoma un poquito ese intercambio riquísimo que tienen los grupos. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos para que los grupos, sobre todo, trabajen bien, tengan mejor información, mejoren la información que producen para sí y para el intercambio entre los demás, y también para el mejor funcionamiento de los grupos que trabajan en CREA. Hace un rato nada más, en momentos que estamos grabando este evento, finalizó el encuentro anual de la Federación de Grupos CREA con nuestros colegas de la prensa. Este año, por primera vez en muchos, estuvimos ausentes por estar organizando este evento, ¿verdad? Por lo tanto, estoy aprovechando de esta instancia también para hacerte alguna de las preguntas que te hubiese hecho si hubiese concurrido a ese encuentro. ¿Cuál es la visión que se tiene del futuro cercano hacia adelante, de aquí a final del 2022? ¿Cómo piensan que se va a comportar el sector agropecuario en general y en particular aquellos rubros que maneja con fuerza la Federación Uruguaya de Grupos CREA? Bueno, en términos generales hay bastante optimismo por la situación de precios. Insisto, es una situación de precios que en términos de poder adquisitivo de cada uno de los productos es muy buena. Lo que sí sucede es que, como decía, eso va acompañado del incremento sustantivo del costo en términos reales de algunos insumos que son muy importantes. Entonces, a ver qué trabajar muy enfáticamente en mejorar la gestión. ¿Para qué? Para poder aprovechar esos precios significativamente altos, ¿tá? Moderando en la mayor medida posible los costos que se nos están disparando con fuerza. Entonces, pensamos que esa ecuación, o sea, eso es una oportunidad grande para trabajar y para mejorar el resultado, pero al mismo tiempo un nivel de riesgo relativamente alto que hay que manejar, ¿no? Entonces, me parece que es un año de consolidación de algunas situaciones financieras, que como digo, sobre todo en el sector lechero y en el sector agrícola, podían tener algunas dificultades. El sector ganadero, en ese sentido, tiene un endeudamiento relativamente menor, o no lo tiene, o muy escaso, y en alguna medida lo que nos permite es pensar con optimismo en el año que viene. El año 2022 es muy probable que sea, en términos generales, un año bueno, pero con mucha exigencia desde el punto de vista de gerenciamiento de las empresas. O sea, no es soplar y hacer botellas, y bueno, y de alguna manera también hay que tener la expectativa de mirar bien el futuro cercano para poder maniobrar bien las oportunidades que existen, ¿no? Ese me parece que es el sentir general respecto del próximo año. Bien, Martín, muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación de participar en este foro virtual, el último de Agroproyección 2021 durante este año. Dentro de pocos días nada más ya pasará a denominarse Agroproyección 2022. Ya hemos estado hablando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien extenderá su declaratoria de interés de este proyecto hacia el año que viene, por lo cual seguramente vamos a tener intensa actividad y muchos encuentros de este tipo, más allá de los encuentros que habitualmente ya teníamos
con la Federación Uruguaya de Grupos CREA desde hace más de 20 años. Así que en tu persona, además quiero aprovechar para saludar a todos los productores CREA, a muchísimos de ellos conocemos por habernos encontrado en una u otra actividad de FUCREA, por lo cual el deseo de un buen cierre de año y que el año que viene, como decías tú, sea tan bueno como este, y si fuera posible mejor, mejor aún. También el saludo para todos los funcionarios de FUCREA. Seguramente Gonzalo por ahí cerca, que lleva en las riendas de la comunicación de la institución, estará por allí dirigiéndote en este contacto, y a todos los demás que siempre nos atienden también. Así que un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por tu participación, Martín. Muy bien, muchas gracias a ustedes y con mucho gusto. Como mensaje, un lindo mensaje de fin de año, que la gente disfrute de esta normalidad un poco más amigable que la que teníamos hace unos meses, y que pueda tener realmente, como tú decís, un año mejor que este, en todos los sentidos, ¿no? Y desde el punto de vista institucional, un poco la arenga a que se acerquen los productores al movimiento CREA. A veces se visualiza el movimiento CREA como productores un poco más grandes o más preparados o más elitistas, y en realidad eso no es así. Vos conocés bien el movimiento, y en realidad la mayoría de los productores CREA son muy parecidos en su base al resto de los productores. Lo que sí tienen es la herramienta del grupo, la herramienta del asesor, que es algo muy importante, y la herramienta del movimiento CREA apoyando un poco el proceso de desarrollo. Entonces, a mí me parece que es un camino lindo para mejorar y para crecer también en forma personal. Los votos para que se mantenga ese espíritu CREA del cual tanto hemos hablado con directivos y con los propios productores en infinidad de oportunidades. Muchas gracias otra vez y hasta pronto. Gracias, que pasen bien y buenas fiestas.